Fíjate cómo Milei en el programa, creo que es de Horacio Cabac, Silencio, en La Nación Más, trataba justamente a Ignacio Torres. Mirá. Presidente, recién estaba contándome, hay gente que la ve, hay gente que no la ve. Nacho Torres, ¿la ve? ¿Los gobernadores la ven? ¿O qué están viendo los gobernadores? No, pobrecito Nachito no la ve. No la ve, es ¿No un la ve? pobre chico que no pudo leer un contrato. Estamos hablando del gobernador de la provincia de Chubut. ¿Por qué Sí, dice que no la ve? pero es de una precariedad intelectual muy grande. El contrato, digamos, o sea, la provincia tomó deuda contra garantía de coparticipación. Sí. Entonces, cuando usted arma esa operación, esa operación hace que cuando usted le deposita... Bueno, pobrecito Nachito no la ve, es un ignorante, es víctima del deterioro de la educación argentina, pobrecito, da lástima, horrible y realmente vergonzosas declaraciones de un presidente de la nación en un programa de un modelo. Está mi amigo querido Enrique Mujica, que tuvo que esperar, pero bueno, veníamos con una complicación. Es director de Expansión Web, portal de energía. Por supuesto, está al tanto de toda esta situación. Y la pregunta que quiero hacerle a Enrique Mujica, tiene que ver con cuántas son las posibilidades de que finalmente, a partir del miércoles 28, pasado mañana, la provincia de Chubut, una de las provincias petroleras de la República Argentina, cierre el grifo, como dijo el gobernador Ignacio Torres. Quique, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. ¿Cómo le va, don Sigliuti? Bien, acá andamos en esta mañana lluviosa y sí, lo que vos me estás preguntando, y buen día a la audiencia, lo que vos me estás preguntando, bueno, hay varias aristas principales, los gobernadores ya están panza arriba, manoteando como si fuesen un gato, peleándose, ¿no? Claro. Es decir, empiezan estas medidas extremas que parece que la Argentina nunca ha vivido volvemos a una etapa previa a 1853, cuando se federalizó el país con la Constitución mediante. Claro. Volvemos a la época de las aduanas. Digo, a ver, los constitucionalistas dicen que no, porque el recurso que está en el subsuelo, o en el caso de la minería en una montaña, pertenecen a las provincias. Quien da la concesión termina siendo a nivel nacional, y no hay como... Es decir, es como que pueda haber, viste, el 50 y el 50 de la biblioteca jurídica. El 50% te dice sí y el otro 50% te dice no, y ya empezamos en la discusión jurídica de jurisprudencia, sí, pero el petróleo es mío, pero yo le di la concesión. Es engorrosa. Si lo deciden el miércoles, no sé cómo será el andamiaje legal que piensa hacer Chubut. Sería un caso sin precedentes previamente. El sector petrolero, principalmente la industria, no ve con buenos ojos, porque incluso ya hubo una carta de adhesión del Parlamento neuquino, diciendo que adherían, que primero fueron por Chubut y después van a ir por Neuquén. Así que la industria dijo, no, bueno, no se puede frenar. ¿Por qué dice esto la industria? Y porque frenar toda esa dinámica es como una parada de planta, después volver a retomar, digo, hay mucha lógica. ¿Qué es lo que amenaza con la falta de petróleo? Bueno, Chubut es la capital del petróleo. En 1907 se descubrió, Mosconi descubre en Comodoro Rivadavia petróleo, y ahí es cuando ya en el 30 se genera YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y Argentina se convierte en uno de los primeros países de América del Sur en producir petróleo y tener una política de petroleras públicas. De hecho, Mosconi recorre toda América Latina llamando y diciéndole a los gobiernos que tenían que formar su propia petrolera, y no en vano las petroleras se llaman YPFB en Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Pemex, petróleos mexicanos, Petrobras, petróleos brasileros. Digo, fue realmente una solidaridad desde lo estratégico y lo ideológico para que América Latina tuviera una autonomía energética. Entonces, ese es el contexto para entender las palabras del gobernador de Chubut. ¿En qué perjudicaría? Bueno, suponete que logran decirle a las empresas, che,
no mandamos más petróleo. El petróleo de Chubut, cuando dice no te lo mando más, sale de los puertos de Chubut con una en barco y van a las refinerías de la provincia de Buenos Aires en Bahía Blanca. Claro. Ajá. ¿Para qué sirve ese petróleo? Es un petróleo que se llama el petróleo pesado, que sirve para mezclar y hacer naftas y diésel con todo el petróleo que viene de vaca muerta, que es mucho más blando. El de vaca muerta sirve mucho para hacer naftas. Ajá. Y están en las primeras, lo que se llama la torre de refinación, son los primeros productos. Y cuando necesitas sacar diésel, tenés que ir a la última etapa de la columna de refinación y ahí aparece los que sobreviven a todas las refinaciones previas, el petróleo de Comodoro Rivadavia, el petróleo neuquino del Golfo San Jorge, como se lo conoce, esa cuenca, y es un petróleo pesado. Entonces, que lo que te dice es decir, bueno, vos querés este petróleo, no vas a poder sacar nafta, por alguna forma de decirlo claro. Suavemente, o no te vas a poder producir diésel. Esto es lo que está pasando. Y por el otro lado, también hay un tema muy estratégico porque YPF va a retirar todas las inversiones y se va a retirar de producir en Chubut. ¿Viste? Está también eso, hace 20 días antes. A ver, digo, sí. Esto es... ya la utilicé 2 veces la palabra desde que arranqué a las 10 de la mañana. ¿Estamos en pie de guerra? Digo, estamos frente a un conflicto que puede ser realmente gravoso para la República Argentina, con la buena noticia, por decirlo de alguna manera, que Nacho Torres, gobernador de Juntos por el Cambio, recibió el apoyo hasta de Axel Kicillof en este reclamo, ¿no? Digo, y me parece que el gobierno nacional está ensayando miles de respuestas ante este conflicto y que no está teniendo el apoyo que supone podía lograr. Mirá, el tema es acá que es sencillo. Todos estos recortes que implementa el gobierno, algunos fondos que son específicos para las provincias, están sustentados en leyes. Por ejemplo, el del Fondo de la Educación, que es la ley 25.053. Entonces, claro. cuando vos no mandás ese fondo, por eso no hay ninguna firma. Lo que tienen son, no te mandamos y no cargaron el importe y le mandaron el enter y pagaron. Eso es lo que hicieron, pero formalmente no hay una resolución del Ministerio de Economía, de Presidencia, que diga no te mandamos más este fondo. Esos fondos, al ser fondos por ley, si vos no cumplís la ley, ¿qué estás haciendo? Estás incumpliendo tu función de los deberes de funcionario público, te comes un juicio penal. Entonces nadie quiere firmar eso, por eso hay una endeblez jurídica en este ajuste, porque lo que sustentan esos fondos que van a las provincias son fondos a partir de leyes nacionales y vos no podés violar la ley existente. Esto es el problema. El otro problema, y sí, hay un tema de escalonamiento de esto. También tiene que ver, es un pensamiento ideológico del propio presidente que descree del Estado, entonces entiende que el Estado no debe existir o casi nada debe existir. Entonces, me parece que también es como una lógica, un correlato lógico de alguien que piensa sobre eso, sobre el Estado y el funcionamiento democrático, que es un ida y vuelta, una negociación permanente, ¿no? Y aparte no entender que el país, por ejemplo, las provincias petroleras son una de las que mayor aportan los dólares al Banco Central. Entonces, lo que está generándose es como de vuelta todo esto federales y unitarios, y las provincias empiezan a tener un sentimiento de, nosotros se llevan todo el gas, todo el petróleo para que lo consuman allá y nosotros nada. Y así podríamos decir, se quieren llevar todo el litio a Buenos Aires y exportarlo y no nos recibimos nada. Digo, empiezan a generarse estos sentimientos tanto en el pueblo como en los gobernadores, que empiezan a ver que, ¿para qué estamos nosotros? Para que alguien nos administre, nos diga. Y esta pelea también, Pablo, tiene un poco de historia. Cavallo también, hay que recordar, Cavallo en los años 90 se peleaba con los gobernadores y hablaba de provincias inviables, de que había que
unificar provincias, ¿no? Es decir, Salta, Jujuy, Santiago y Catamarca o Tucumán, hacerla una sola gobernación, una sola provincia, digo. Estos son lógicas muy del neoliberalismo, que ya sabemos ese antecedente. El problema es que en ese momento no escalaron y hubo acuerdos y hubo mesa porque había otra lógica política del menemismo, de que venía el peronismo atravesado por el neoliberalismo, pero claro, venían con una lógica de diálogo. Acá no existe eso. claro, claro. ¿Cómo crees que termina el conflicto? Porque digo, esto empezó el viernes a la noche a partir de un programa de televisión con la conducción, como decía hace un ratito, de 3 operadores periodísticos políticos. Periodistas es Quique Mujica, periodista en todo caso también soy yo, comunicador social más que periodista, pero digamos, los 3 operadores políticos periodísticos, Majul, Trebuch y Rossi, fueron los que se encargaron de exponer una situación particular como la que se vive desde el viernes a la noche, 11 de la noche, cuando se empezaron a cruzar los tweets. ¿Cómo termina, Quique? ¿Cómo lo ves vos de acá a 2 días, que es justamente el día de cierre de los grifos? Mirá, yo creo que habrá que ver cómo podrán. Todavía no sabemos, el gobierno chubutense no dijo cómo iba a ser esa cerrada de grifo, ¿no? Es decir, no lo sabemos. Así que habrá que ver cuáles son los mecanismos. Lo que sí estudian, hay cada vez más gobernadores que estudian, es decir, bueno, no me participás, Claro. entonces no dejo salir la producción primaria o lo que sea, mineral, Digo, petróleo, gas, lo que sea. déjame ayudarte. Sí, Digo, Frigerio enojado cierra Salto Grande. sí. Valdés cierra lo que le corresponde de Yacyretá. Córdoba cierra el grifo de los granos, por decirlo de alguna manera. Digo, se puede vivir una situación muy complicada, ¿no? Sí, por supuesto. Por ahí, no sé, provincia de Santa Fe tiene 19, entre el norte de Buenos Aires y el norte de Santa Fe a la vera del río Paraná, hay 19 puertos granarios, y Claro, donde sale el 60-70% de la producción granaria argentina. claro, Entonces vos decís, che, mira, antes de salir el buque, lo que vos tenés que pagarle a Nación lo tenés que pagar acá, si no, no podés salir. claro. Y entonces lo cobran una ventanilla y le giran la parte al gobierno central, y la otra parte, lo que le correspondería, ya se lo queda a la provincia. Es un tema bastante complicado de aplicarlo, pero si a vos te dicen que no te van a mandar más plata los gobernadores, y de vuelta empezás con todo este nacionalismo de campanario, como dirían los españoles, que es, che, nosotros producimos todo esto y no recibimos nada a cambio. Es esta la pregunta. Provincia de Buenos Aires genera el 40% del PBI y encima no te manda ni el Fondo de Educación, Bueno, ni hoy el conferencia boleto. de prensa de Axel a las 3 de la tarde porque cortaron el fondo de transferencia que tiene que ver con un agregado para pagar los sueldos de la policía de la provincia de Buenos Aires, con una provincia de Buenos Aires con graves temas de seguridad que no se pueden resolver fácilmente, mucho menos se va a poder resolver sin plata, ¿no? Digo, sin esta transferencia. Mirá, no sé cómo evolucionará. Esto es una salida política. En realidad pueden aplicar eso, pero en realidad lo que está en juego y va a empezar a estar en juego y cada vez va a madurar más es así como Axel aprobó y apoyó a un gobernador cambiemita o del PRO. En algún momento alguien va a saltar y decir, che, vamos a votar todos juntos porque este es en contra de todo, Claro. ¿no? No es en contra del PJ, Claro. por decirlo alguna de los peronistas, Claro. es contra todos. Entonces me parece que ahí es cuando ese va a ser el punto de ebullición. Se está, no sé, alimenta, es un gobierno que la primera vez que con escasa minoría, mucho Twitter está tratando de lanzar una batalla, un todo nada. Bueno, podés lograrlo, el todo o nada. Y me parece que va con eso. Me parece que acá, y también habría que ver la justicia cómo actúa. Porque realmente desde las palabras de escuchar decir que son los defensores
de la ley y la institucionalidad y de la Constitución, hasta ahora han guardado un silencio. Por ahí están esperando ver cómo se desarrolla este ring, primero entre la política. Claro. Pero me parece que tendría que haber señales más fuertes. De hecho, el DNU, el número 70, elimina algo así como 19 leyes y intervienen en otras 300. Claro. Entonces digo, eso es una reforma constitucional, no es un DNU. Claro. Y esto es lo que está pasando. Veremos. Pasó febrero y ellos dijeron que lo iban a tratar en febrero. Estamos a 3 días de terminar febrero y la Corte Suprema de Justicia todavía no ha dicho nada. Así que veremos cómo también se comporta en ese sentido. Escúchame, hablamos más de política que de energía, Pablo. No hay para nada. Escúchame una cosa. Pero te tiro algo para... Sí. Que no es gracioso y no es chistoso. En marzo se viene terrible tarifazo, principalmente en los hogares, en las industrias y en los comercios. Mira, estábamos analizando la semana pasada una pyme de servicios, está pagando 2.100.000 pesos de luz en febrero, va a pasar a pagar en marzo 7.400.000. ¿Okay? 5.300.000 más. En la tarifa, en las boletas de los 2.100.000 había 370.000 pesos de subsidio nada más. Lo que uno está viendo con ese diferencial de precio entre febrero y marzo es que supera ampliamente la devaluación del 118%, supera ampliamente los índices inflacionarios, y lo que uno está viendo ahí es que hay los nuevos precios que terminan siendo una transferencia de la gente, de las pymes, de los comercios y de los usuarios residenciales, aquellos que generan, transportan y distribuyen energía eléctrica, porque si no es inentendible. Claro. Eso. Y previamente las empresas energéticas de distribución tuvieron ganancias, no tuvieron malos balances. Y venían acompañando la devaluación y la inflación, claro, en los 2 últimos años del gobierno de Alberto, lo cual hace que realmente va a estar muy complicado eso. Está muy bien. Mujica, no se comprometa para el jueves. A la misma hora lo espero en el mismo lugar. En el Vaticanal, listo. En el Vaticanal. El jueves charlamos porque me parece que va a ser el día después. El día después del día de. Un abrazo, Quique, querido. Que estés muy bien. Abrazo grande a vos. Que sigas muy bien. Bueno, ahí Enrique Quique Mujica, un periodista experto en energía, director de Expansión Web, es un portal de energía. Bueno, hablando un poco de las consecuencias de este cierre de grifo en la provincia de Chubut en cuanto a la pelea con el gobierno nacional.